Muchas bendiciones en esta mañana desde nuestra iglesia cristiana Milagro de Dios Señal de lo Alto en la ciudad de Sincelejo. Le estamos dando la bienvenida a este tiempo de ayuno. Damos gracias a Dios porque Él es fiel. Bendecimos la vida de nuestros pastores José Contreras, nuestra pastora Iris Benítez, evangelista José Daniel. Usted que está aquí de manera presencial, Dios le siga bendiciendo a usted y a su familia. Bendecimos las personas que se conectan, se unen a esta transmisión. El Señor les bendiga mucho más. Vamos a estar haciendo lectura en esta mañana en el segundo libro de Reyes, capítulo 23, verso 25. Vamos a estar hablando allí en la reflexión de la palabra de Dios en este día. Segundo libro de Reyes, capítulo 23, verso 25. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Gracias te damos, Dios, por este día, porque usted nos concede el don de la vida. Gracias, Dios mío, por tu palabra que viva, es eficaz. Tu palabra que nos enseña, que nos instruye cada día, Señor. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, sea usted guiándonos en este día a toda verdad. Ayúdanos a entender, Espíritu Santo, la palabra, a comprenderla y a ponerla por obra. Gracias te damos, Dios, porque sabemos que tú eres Dios fiel, bueno, Señor. Y en este día creemos, Padre, que por medio de Jesucristo somos más que vencedores. Nada de lo creado, de lo que existe, podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Gracias te damos, Espíritu Santo, porque creemos que donde está su presencia hay libertad y usted se glorifica en cada vida, en cada familia en este día, en el nombre de Jesús. Señor, creyendo en esta hora que hemos vencido este mundo por medio de la fe en el Hijo de Dios. Gracias te damos, Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, en esta mañana podemos leer, segundo libro de Reyes, nos habla con respecto a la vida de un rey llamado Josías. Josías era el 16º rey de Judá. Y podemos mirar que en el capítulo 22 nos habla que era hijo y sucesor de Amón y que ascendió al trono teniendo tan solo 8 años, dice en Segunda de Reyes, capítulo 22, verso 1 en adelante. Entonces también dice la palabra que cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaí de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre sin apartarse a derecha ni a izquierda. Entonces Josías es recordado dentro de la lista de los reyes de Judá y incluso podemos mirar que era uno de los reyes más obedientes, un hombre que se esforzó en guardar la palabra de Dios, un hombre que reconoció aún desde temprana edad que había un Dios en los cielos, y cuando este hombre encuentra la palabra, la ley, el libro que se había perdido, dice también la escritura que él se convirtió al Señor de todo corazón. Su obediencia, por tanto, la obediencia de Josías nos habla de la importancia que nosotros como hijos de Dios debemos darle a la palabra. Y miramos que también sigue diciendo la escritura que ciertamente no hubo otro rey como Josías, que se convirtió a Dios de manera sincera, que amó a Dios de manera sincera. Dice la palabra que buscó y se convirtió a Dios de todo corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas. Entonces podemos encontrar que cuando Jesús está hablando,
se acerca a una persona y le pregunta, Señor, ¿cómo podemos resumir la ley? Y Jesús resume la ley en 2 grandes mandamientos, y el primero de ellos es amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la fuerza. Y eso fue lo que hizo el rey Josías. Fue un hombre que amó a Dios sinceramente, un hombre que guardó y no se apartó de él la palabra de Dios. Fue un hombre que fue obediente a la palabra del Señor. Entonces, es poco común encontrar cuando nosotros leemos los pasajes que están en el segundo libro de Reyes, cuando leemos la historia de Israel, es poco común encontrar reyes que hayan obedecido a Dios completamente. Y la misma escritura está diciendo que no hubo otro como él, ni se levantó otro después del rey Josías que cumpliera, que obedeciera fielmente a Dios. Y fue un hombre primeramente que reconoció el pecado. Y podemos mirar cuando leemos la palabra en Segunda de Reyes, en el capítulo 22, verso 11, que cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, en una señal, dice la palabra, que rasga sus vestidos en señal de dolor, en señal de arrepentimiento, porque la parte más importante o la parte más crucial, más difícil del arrepentimiento es el cambiar de conducta. Y cuando Josías escucha la ley de Dios, cuando Josías escucha la palabra, él se humilla y él se arrepiente. Por eso la escritura nos está diciendo que él se convirtió a Jehová. Él reconoció al Dios de su padre David. Y vemos que la palabra está mostrando que a causa del pecado y de la impiedad en medio de la nación se había apartado. Pero fue alguien, este rey, que marcó la diferencia. Sus actos de arrepentimiento fueron notorios. La palabra también nos dice en Segunda de Reyes, allí en el capítulo 23, dice en el versículo 3 que poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Fue un hombre que eliminó las prácticas pecaminosas dentro de la nación. Dice también el versículo 19 del capítulo 22, y dice que él se humilló y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová. En el momento mismo que el rey Josías escucha la palabra, en el momento mismo que empieza a leer la ley, se encontró dentro del templo el libro de la ley y lo hizo leer en público ante todo el pueblo. Y en ese momento, cuando él escucha, dice que él se humilló delante del Señor. Y cuando él escuchaba la palabra que había sido dada por el Señor, cómo iban a venir las consecuencias de aquellos que se apartaban de él, de los caminos de Dios, dice la palabra que rasga sus vestidos en señal de dolor y lloró en la presencia de Dios. Por cuanto esto lo hizo, dice la palabra que Dios le había escuchado, porque sabe, la palabra nos muestra que Dios atiende al humilde. Dios atiende al que se humilla, al de corazón contrito, porque ciertamente aún siendo rey y al escuchar que se habían apartado de los caminos de Dios, él se humilla, llora en la presencia de Dios, y por ese motivo Dios escuchó a Josías.
cuando usted y yo nos humillamos en la presencia del Señor, vamos a ser atendidos por el Rey de Reyes, por el Señor de Señores, porque no es con vanas palabras, sino que cuando usted y yo lo hacemos de manera sincera, con todo el corazón le buscamos, vamos a ser atendidos, vamos a ser escuchados por el Señor. Y Dios escuchó, Dios vio ese arrepentimiento sincero en el rey Josías, cómo su vida cambió desde el momento mismo en que leyó la escritura, porque a veces nos pasa que leemos la palabra, pero nuestro corazón está tan endurecido que nada pasa, pero Dios quiere quebrantar todo corazón de piedra. Dios quiere quebrantar toda dureza de corazón y darnos un corazón nuevo, un espíritu nuevo, darnos un corazón de carne que realmente va. Y qué dolor había en el corazón del rey a escuchar las palabras del libro de la ley. Y entonces, después que él escucha esto, dice la palabra, allí donde estamos ubicados en Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 5. ¿Qué hizo Josías después que escucha la palabra? Dice, y quitó. Empiezan las reformas del rey Josías. Empiezan los cambios dentro de una nación. Y los cambios inician en cabeza del rey. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodiaco, a todo el ejército de los cielos. Y en el versículo 24 dice, asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. Entonces vemos que lo primero que hace el rey es quitar. Lo primero que hace el rey Josías es limpiar y desarraigar de Judá, de Jerusalén, la idolatría. Era un pueblo que su corazón era de continuo a la idolatría. Cuando vemos que Israel sale de la tierra de Egipto, cuando eran esclavos en ese lugar, fueron muchas las cosas que ellos traían dentro de su corazón. Su corazón era pronto a volverse a las cosas que no correspondían y que no agradaban a Dios. Encontramos cuando en el desierto levantan el becerro de oro para adorarlo. Y podemos ver que cuando Dios los lleva al desierto, porque eso es lo que le dice el Señor al pueblo, cuando Dios los lleva al desierto, Él quería ver qué había en su corazón. Y el corazón del pueblo era tendiente a la idolatría. Y muchas veces nosotros erramos. Muchas veces nosotros pecamos en contra de Dios cuando le damos prioridad a algo que está por encima de Dios. Por eso Josías pudo entender y se esforzó en buscar a Dios de todo corazón, de toda su alma y con toda su fuerza. Él le dio, el rey Josías, prioridad al Señor dentro de su vida. Y lo primero que empieza dentro de su reforma Josías, y cuando se lee la palabra en público, vemos que él empieza a limpiar. Y hay cosas que usted y yo debemos limpiar de nuestra vida. Hay cosas que usted y yo debemos quitar de nuestra vida para que venga la bendición de Dios, para que Dios se vuelva hacia nosotros. Porque mire, este hombre se humilló delante del Señor y empieza a instruir al pueblo en la palabra, porque cuando hay un pueblo instruido en la escritura, en el conocimiento de Dios, es difícil que se aparte. Por eso el profeta, cuando declara que el pueblo se ha perdido, se ha extraviado por falta de conocimiento, y lo que él se preocupa es por darle a conocer
al pueblo la ley de Dios. Y con la lectura de la palabra también empiezan unos cambios, porque a veces leemos la escritura y encontramos cosas que nos confrontan, pero muchas veces no queremos apartarnos, queremos seguir persistiendo en lo mismo, no queremos cambiar de conducta. Y lo que nos debe llevar la palabra a usted y a mí es a cambiar de conducta. La palabra a usted y yo nos debe llevar a un verdadero arrepentimiento, nos debe confrontar. Por eso la escritura nos habla que ella es como un espejo en la cual usted y yo nos miramos. Y muchas veces nos miramos y vemos ahí algo, pero no queremos quitarlo. Pero este hombre, dentro de la autoridad que Dios le dio como rey de ese lugar, él empieza a quitar, a desarraigar la idolatría de en medio del pueblo. Y dice la escritura que porque muchos de sus antepasados, muchos otros reyes de Judá habían puesto sacerdotes idólatras, sacerdotes que adoraban todo tipo de cosas. La escritura habla que adoraban y quemaban incienso a Baal, adoraban al sol, la luna, los signos del zodiaco, a todo el ejército del cielo. Era tremendo el corazón del pueblo, como se había vuelto a la idolatría. No buscaban al único y verdadero Dios, sino que su corazón estaba dividido en muchas cosas. Pero mire lo que hace este hombre. El rey Josías, dice la palabra, que barrió, limpió, desarraigó, porque a veces usted y yo, cuando estamos haciendo de pronto limpieza, estamos haciendo de pronto aseo en nuestros hogares, cuando barremos es que quitamos, eliminamos cosas que no son convenientes. Y este hombre barrió y acabó con los encantadores, con los adivinos, con los terafines y con todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, que era la capital, para él poder cumplir la palabra. Entonces, en este día, ¿qué tenemos nosotros que quitar? ¿Qué debemos quitar de nuestra vida? ¿Qué debemos barrer de nuestra vida? Hay cosas que tenemos que erradicar y no le corresponde a Dios, no le corresponde a otra persona, la persona que tenemos a nuestro lado, nos corresponde a nosotros mismos. Es la tarea que usted y yo tenemos. Entonces, el rey Josías eliminó prácticas pecaminosas y atacó una de las raíces del pecado, ¿verdad? Que era la idolatría. Y cuando Josías se da cuenta del estado, la vida espiritual en la cual se encontraba Judá, la condición en la cual se encontraba, Josías toma medidas y empieza a hablar sobre lo importante que es obedecer. Pero el obedecer implica actuar. Cuando nosotros hablamos de obediencia, la obediencia, y el pueblo escuchaba la palabra, pero debemos responder con hechos contundentes, amén. Así como Josías escuchó que no era correcto adorar a alguien diferente a Dios, y él empieza a quitar, porque muchas veces escuchamos que debemos quitar cosas que no nos son beneficiosas, no nos benefician para nada, pero debemos hacer eso, actuar, así como actuó el rey Josías. Él demostró que quería un verdadero cambio. Él empezó a cambiar el estilo de vida de la nación. Él empieza a introducir la palabra, él empieza a cambiar los hábitos, porque la condición espiritual del pueblo no era el mejor, pero él empieza a instruir. Y qué importante es que usted y yo nos podamos instruir en la palabra. Y vemos que el bisabuelo de Josías, que también se llamaba Ezequías, también destruye en cierta medida lugares de adoración al sol, a Baal y a muchos también adoración pagana. Y vemos que al igual que Jesús nos enseña que nosotros debemos procurar limpiar, quitar muchas cosas de nuestra vida. Y nosotros debemos entender que tenemos una
tarea y una responsabilidad. Dios ha puesto personas a nuestro lado en las cuales usted y yo debemos instruir. De pronto los padres de familia deben instruir a los hijos y a las generaciones que han de venir a servir a un solo Dios, al único Dios verdadero, al Dios todopoderoso. Debemos servir al Señor y es necesario también ser instruido, que otros, usted y yo tenemos la tarea de instruir a otros. Y vemos que Josías, el rey Josías restaura la Pascua. Vemos que dice la Escritura que él, dentro de las tantas reformas que él hace, también nuevamente se celebra, porque después de mucho tiempo se había dejado de hacer esto. Dice la palabra en Segunda de Reyes 23:21. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua a Jehová vuestro Dios conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Entonces, poco a poco, el rey Josías, durante todo su gobierno, durante esos 31 años de gobierno, lo que él hace es quitar primero y desarraigar la fuente, la causa del pecado, la causa en la cual el pueblo se había apartado. Él desarraiga la idolatría, pero también empieza a instruir al pueblo en la palabra, y por primera vez dice que después de mucho tiempo también empieza a celebrar la Pascua del Señor. Entonces podemos mirar que podemos seguir los ejemplos, ¿verdad? Como fue el caso del rey Josías. Un ejemplo que nos muestra lo importante que es confiar, caminar con Dios en obediencia. Dios escuchó y atendió a Josías y estuvo con él en todo lo que hizo, porque fue un hombre que se abandonó en las manos de Dios. Y vemos que Josías tuvo una relación personal con Dios, tuvo un encuentro directo con Dios, y en medio de los reyes que desobedecieron e hicieron lo malo delante de Dios, vemos que nada hicieron por cambiar o hacer que la conducta del pueblo cambiara. Pero vemos en Josías un ejemplo y un gran ejemplo de disposición. Aunque era pequeño cuando empezó a gobernar, vemos que Dios estuvo dispuesto a guiarlo, a apoyarlo, porque el que se dispone a obedecer a Dios podrá ver la mano de Dios actuar sobre su vida. Dios está dispuesto a guiar a aquel que se abandona en sus manos. Entonces fue una vida y un ejemplo de que cuando usted y yo determinamos cosas en el Señor, Dios nos va a ayudar. Podemos encontrar en Job cuando declara, uno de los amigos le está diciendo a Job, dice que cuando nos volvemos en amistad a Dios, y le dice: vuelve ahora en amistad a Jehová, dice en Job 22, y por ello te vendrá bien y alejarás de tu tienda la aflicción. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Cuando usted y yo nos disponemos, cuando usted y yo nos volvemos, así como Josías se volvió a Dios, podía determinar cosas y Dios iba a respaldar. Dios respaldó las decisiones de Josías, y aunque era de muy corta edad cuando empezó a reinar, hizo grandes reformas a favor del pueblo. Y a la edad que Josías ya entendía que había esta enfermedad dentro del pueblo, esa enfermedad espiritual, él lo que hace es cambiar. Y los ídolos iban en aumento en esa región, pero cuanto más aumentaba la idolatría, vemos que este hombre, en el instante mismo que escucha las palabras, la ley de Dios, lo primero que hace es quitar y desarraigar todo aquello
que era la causa del pecado y todo aquello que llevaba al pueblo a la decadencia. Entonces podemos ver cómo Josías busca a Dios al destruir y al limpiar toda la idolatría, todo lo que no era una verdadera adoración, porque ellos no estaban adorando en su momento al Dios vivo, pero cuando la palabra fue leída, por parte de Josías, vemos que este hombre se humilla y se dispone a buscar de verdad hacer cambios, no solamente a nivel personal, sino que ese cambio también impactó a una nación. Y en este tiempo, usted que ha tomado la decisión de caminar con el Señor, cuando usted hace cambios y ajustes en su vida, va a impactar su casa, va a impactar sus generaciones, va a impactar a otros. Y eso fue lo que pasó con Josías, que a causa de que este hombre se volvió, la nación empezó a caminar como debía hacerlo. Y vemos que este hombre se esforzó por guiar el pueblo ¿hacia dónde? Hacia Dios. Muchos de los reyes que encontramos hicieron que el pueblo se desviara. Hicieron que el pueblo caminara en contra de la voluntad de Dios, pero caso contrario, y son casos y ejemplos dentro de los reyes de Judá, como el caso de Josías, que él, por el contrario a lo que habían hecho sus padres, vemos que él hizo un gran esfuerzo para que el pueblo realmente siguiera a Dios. Y usted y yo tenemos que hacer ese esfuerzo dentro de nuestra familia, dentro de nuestra casa, para que realmente busquemos a Dios, para que realmente nos volvamos al Dios verdadero. Y él se sintió tan conmocionado de ver la santidad de Dios, él rasga sus vestidos. Y cuando pudo comprender la grandeza, Josías, de Dios, su soberanía, su santidad, él se humilló delante del Señor. Él rasga sus vestidos y él reconoció su gran necesidad de Dios. Él se humilló en la presencia de Dios. Él buscó a Dios de todo corazón y Dios le levantó. Dios le restauró y Dios le dio la fuerza para guiar a su pueblo hacia la presencia del verdadero Dios. Y vemos que la palabra del Señor nos limpia cada día. La palabra nos limpia y nos cambia y nos transforma. Por eso Jesús en cierto momento le dijo a los discípulos: sé limpios por la palabra. Y esto fue lo que hizo este hombre. Guió al pueblo con base a la palabra de Dios, se esforzó para que el pueblo pudiera tener un verdadero encuentro con Dios. Es decir, que la tarea que usted y yo tenemos cuando conocemos a Dios, cuando tenemos un encuentro con Dios, es guiar a otros para que tengan ese mismo encuentro con Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Josías fue un reformador. Josías fue alguien que cambió la vida y la conducta de esa nación. Josías limpió el templo y avivó en medio de su gobierno la obediencia a las leyes, a la palabra de Dios. Y vemos que Dios respalda a aquel que le busca sinceramente, y hubo un total respaldo durante todo el tiempo en el que el rey Josías estuvo al frente de Judá. Y es una responsabilidad. Entonces podemos mirar que aunque era joven, él entendió que había una responsabilidad delante del pueblo. Él tenía una responsabilidad para con el pueblo, así como los padres tienen una responsabilidad con los hijos, de enseñarlos, de instruirlos en la fe, en los caminos de Dios. Y esta tarea no se puede dejar en manos de otros. Josías sabía que la tarea que Dios le había mostrado no se la podía delegar a alguien más. Y la tarea era limpiar, desarraigar la idolatría e instruir al pueblo en la palabra. Y él lo pudo entender así. Y así los padres también
tienen una responsabilidad con los hijos y de instruirlos en los caminos de Dios. Y no puede delegarle esa tarea a nadie más. Es su responsabilidad, la responsabilidad de los padres hacia los hijos. Y vemos que cuánta obediencia hubo en este hombre, porque Dios no quiere multitud de sacrificios. Dios quiere a alguien que sacrifique obediencia a Él. Dios se agrada con el que le obedece. Entonces, no hay que esperar, y este es otro ejemplo, de llegar a cierta edad para caminar con el Señor. No es una regla que hay que esperar ser adultos para empezar a caminar con el Señor. Vemos que Josías era de tan solo 8 años. Así que no hay excusa de decir yo soy muy joven, yo soy muy pequeño. Vemos que este hombre, aunque tenía pocos años, empezó a obedecer a Dios. Y usted y yo, no importa la edad que tengamos, no importa la edad en la cual nos hayamos tenido ese encuentro con Dios, lo importante es desde este momento empezar a caminar en obediencia hacia Él. Entonces, la palabra hoy nos muestra y nos revela que es necesario caminar con el Señor, caminar de su mano, obedecerle, depender de Él en todo tiempo. Y podemos mirar que la palabra, cuando fue leída, confrontó al rey Josías. Él se humilló y él se volvió a Dios de todo corazón, de toda su alma, y se volvió con todas sus fuerzas y se dispuso a hacer la voluntad del Padre. Cuánto más usted y yo, que hemos sido hoy redimidos por medio de la sangre de Cristo Jesús, debemos obedecer. Debemos obedecer usted y yo, que tenemos el privilegio de tener la palabra de Dios en nuestras manos. En épocas anteriores eran pocos los que tenían el privilegio que usted y yo tenemos, y es tener la palabra al alcance. Y podemos caminar en la palabra, en hacer la voluntad del Señor, en obedecerle. Y este hombre se agradó y se esforzó por hacer la voluntad de Dios. Y así como hubo reformas, qué bueno es poder decir en este día, yo quiero ser un reformador dentro de mi casa. Yo quiero ser alguien que traiga cambio. Yo quiero ser alguien que marque la diferencia. Dios quiere que usted y yo seamos personas reformadoras. Mire que Josías trajo cambios, pero cambios positivos para la nación, porque los guió por el camino correcto. Y cuando usted y yo tomamos esa decisión, Dios va a respaldarnos, así como estuvo con Josías. Entonces, qué importante entender en esta palabra que cuando usted y yo nos convertimos a Dios de todo nuestro corazón, de toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, Dios se agrada, amén. Y vemos que Él reinó por mucho tiempo y vemos que Él se mantuvo en la presencia del Señor en todo tiempo. Damos gloria a Dios en esta hora por la palabra. Y yo quiero invitarle, vamos a estar todos en pie, vamos a orar y vamos a decirle: Señor, gracias. Gracias porque tú me das el privilegio en este tiempo de escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y es real. Tu palabra nos limpia. Señor, tu palabra nos confronta. Y así como Josías tuvo un encuentro contigo, la palabra lo confrontó y él se volvió a ti, se humilló. Señor, rasgó sus vestidos y tuvo la mejor actitud. Y no solamente tuvo la actitud y la disposición, sino que él actuó conforme a lo que estaba escrito en la palabra. Señor, enséñanos, Padre, a caminar en obediencia. Mira este ejemplo y hoy lo miramos como un hombre que obedeció tu palabra. Enséñanos, Dios, a obedecer tu palabra. Tu palabra, Jesús, cuando tú declarabas: el que me ama, mi palabra guardará. Señor, queremos decirte hoy y expresar con hechos que te amamos, Señor. Y la única manera de hacerlo es guardando tu palabra.
Dios mío, en esta hora, enséñanos a obedecerte. Te lo pedimos, Dios mío, enséñanos a hacer tu voluntad. Dios, te damos gracias en esta hora. Oramos, Señor, por cada persona que está aquí conectada por medio de esta transmisión. Oramos por sanidad, por milagros, para que usted, Dios mío, traiga cambios en los hogares. Que tu palabra, Señor, sea valorada en medio de los hogares, Señor. Que tu palabra sea como lámpara que guíe nuestros pies. Enséñanos a caminar contigo, Dios, y a obedecerte. Gracias te damos, Señor, en este día. Oramos para que usted se glorifique en medio de las familias, Señor. Renueva nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro corazón. Y así como Josías barrió y quitó todo aquello que era la causa del pecado en medio de Judá, hoy oramos, Señor, para que nosotros podamos ser entendidos de qué debemos quitar de nuestra vida. Espíritu Santo, usted que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Espíritu Santo, a entender y a decidir qué debemos quitar de nuestra vida. Gracias te damos, Dios, en este día, en el nombre de Jesús. Amén.